Nuestra leyenda urbana se mete al escenario del bicentenario del Grito de Independencia de México, un especial en donde le narramos cuestiones desconocidas de la independencia, por ejemplo, algunas de las batallas célebres. Vamos a hablar también de qué pasó con los restos de los héroes. ¿Son realmente los restos de Morelos los que se veneran actualmente en el Palacio Nacional? Todo eso y más aquí en nuestra leyenda urbana. En este programa de Leyenda Urbana haremos un homenaje al Bicentenario de la Independencia de México. Hablaremos acerca del movimiento que consolidó la liberación de los mexicanos y el monumento creado por el arquitecto Rivas Mercado, que se ha vuelto un ícono para todos los mexicanos. En el último tercio del siglo XVIII vivió allá en el convento de San Jerónimo una mujer conocida como la Madre Matiana, por más que no era religiosa. En realidad estamos hablando de una ayudante, por no decir sirvienta, de una de las monjas ricas del lugar. La Madre Matiana se había hecho famosa porque conocía los secretos medicinales de las plantas. Ella había estado durante muchos años estudiando el asunto y bueno, cultivaba plantas en la huerta del convento de San Jerónimo. Y bueno, esta mujer de pronto, pues decía que tenía raptos, decía que de pronto, bueno, pues tenía apariciones y demás. Y un día, a finales justamente del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ella habló de que estaba por venir una revolución en México. Ella habló de una guerra que iba a causar mucha sangre, de una guerra que iba a provocar un escenario de profunda violencia contra los españoles. Ella habló de excomuniones, ella habló de una situación grave para el país y dijo que esa profecía se cumpliría en el momento en que se juntaran el nombre de Francisco Javier en el virrey y en el arzobispo de la Nueva España. Bueno, pues resulta que el 19 de julio del año de 1809 se va a nombrar como virrey de la Nueva España a Francisco Javier de Lezana y Viamón, que ya había sido el arzobispo de la propia Nueva España. Este personaje, bueno, pues va a juntar en uno los dos cargos y al mismo tiempo se va a llamar Francisco Javier. ¿Se cumplió en ese momento la profecía? Pues no. Porque resulta que el 14 de septiembre del año de 1810 se va a nombrar como virrey de la Nueva España a Francisco Javier Venegas, que había sido jefe intendente de las fuerzas realistas. Se junta pues entonces, se queda como arzobispo Francisco Javier de Lezama y Viamón, queda como virrey de la Nueva España Francisco Javier Venegas y 2 días después efectivamente se inicia la lucha por la independencia. El 16 de septiembre, en la madrugada de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla lanza el grito de independencia. Se cumplía al pie de la letra la profecía de la Madre Matiana. Y en este momento me encuentro con el doctor Carlos Aguirre Rojas, quien es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de la UNAM y que nos va a hablar un poquito acerca del movimiento de la independencia. Yo creo que en todas estas conmemoraciones y en estas críticas, idas y venidas, digamos, de satanización y de desacralización, lo que se olvida es que quien hace la independencia mexicana son los 400,000 mexicanos que murieron en este proceso. Eso nos costó, digamos, en términos de vidas humanas el movimiento de la independencia, y ahí participaban indígenas, y participaban los campesinos, y participaban los trabajadores mineros de aquella época. Yo creo que deberíamos tratar de buscar una idea más equilibrada de la historia, donde le devolviéramos el protagonismo a las mujeres, a los indígenas, a los pueblos campesinos, y donde además viéramos más un poco los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que desencadenaron la independencia, y no estar viendo solo las biografías de estos grandes héroes, que fueron importantísimos, pero que no son los que hacen la historia, ¿no? ¿Cuál es la independencia que estaban buscando hace 200 años y cuál fue la forma o el arma que utilizaron para conseguirla? Claro, a ver, yo creo que esto es muy interesante porque de ahí nos permitiría relativizar esto que tanto celebramos de la independencia. Bueno, ellos estaban sobre todo independizarse del dominio español. Esto efectivamente se logró,
porque evidentemente, insisto, como España era una nación ya en decadencia, como está viviendo una crisis, incluso la invasión napoleónica, todos sabemos que invade a España y todo, abre la coyuntura política, los criollos en ese sentido logran su objetivo, que es romper el vínculo con España y empezar a crear, digamos, una nación independiente en términos jurídico formales. Esa yo creo que fue, digamos, su objetivo fundamental y lo lograron, pero junto a eso hay que decirlo, desafortunadamente, lo que había sido una dependencia económica respecto de la metrópoli española en los 3 siglos de la colonia, se volvió una dependencia económica de todas las naciones europeas en el siglo XIX y luego una dependencia económica respecto a Estados Unidos en el siglo XX. ¿Por qué subrayo esto? Porque el propio término de independencia tendríamos que matizarlo. A pesar de la guerra de hace 200 años, no logramos ni la independencia económica, ni la independencia, diríamos, social, cultural, ni política. Muchas de las tareas de la verdadera independencia están como pendientes todavía, estarían, digamos, por realizar en el futuro, ¿no? El 30 de octubre de 1810, apenas mes y medio después de que Miguel Hidalgo convocara a la tumba a coger gachupines, bueno, en ese momento Miguel Hidalgo y Costilla tiene a sus pies la ciudad de la Nueva España. Él estaba en el Cerro de las Cruces, allá en la zona de Coajimalpa. Había venido triunfante el ejército insurgente, había llegado saliendo de Dolores Hidalgo, había llegado a Silao, había tomado la Lóndiga de Granaditas el 28 de septiembre, había alcanzado varias ciudades, Salamanca por ejemplo, había llegado a Toluca y finalmente estaba ahí en el Monte de las Cruces. Hidalgo cavila en ese momento sobre si ataca o no a la ciudad de la Nueva España. Él, a contrario del consejo de sus asesores, por ejemplo Allende Aldama, él decide no hacerlo. Lo instan a una victoria rápida. Quizás en ese momento se hubiera acabado la lucha por la independencia. Sin embargo, Hidalgo piensa que podía haber una carnicería tan o peor que la que se dio en Guanajuato. Y es en ese escenario dice, prefiero no hacerlo. Había espías insurgentes justamente en donde hoy estaría la glorieta de los insurgentes. De ahí que a esa rúa, a esa calle, se le pusiera después el nombre de Insurgentes. Había gente en todos lados a favor de Hidalgo, sin embargo, insisto, Hidalgo decide no atacar la capital de la Nueva España. Inicia un retorno hacia donde había caminado Miguel Hidalgo y vienen una serie de derrotas. La derrota quizás la más dolorosa, la de Puente de Calderón allí en Guadalajara. Posteriormente Hidalgo pues va caminando, peregrinando, llega hasta Coahuila y finalmente se detiene allá en Chihuahua. Y allá en Chihuahua, en Acatita de Baján, va a ser apresado Miguel Hidalgo. Pero el episodio queda como, pues vamos a decir, como un examen de conciencia de Miguel Hidalgo frente a lo que podría haber sido una carnicería. Hay historias escondidas de estos, de los militantes, de los soldados, de las personas que se unieron a esta marcha, a esta lucha. Hay historias interesantísimas. Por ejemplo, esa es una de las causas fundamentales por las cuales se desencadena el movimiento de independencia, porque durante 3 siglos se había mantenido un cierto equilibrio. Había habido un gran despojo en el siglo XVI, sin duda, de tierras indígenas, pero durante el siglo XVII y XVIII, hasta antes de las reformas borbónicas, los campesinos más o menos sabían qué tierras tenían en propiedad comunal, qué tierras tenían en propiedad individual y cuáles tierras eran, digamos, de los españoles. Hay un proceso con las reformas borbónicas donde en masa se empieza a expropiar comunidades indígenas. Y claro que esto agravia a las comunidades y es un factor fundamental de que entonces muchos campesinos, cuando Hidalgo lanza el llamado a la independencia, inmediatamente se enrolen. Hay una crisis importante de la minería, por ejemplo, y si no se explica esta crisis minera, no se entiende por qué gran parte de los reclutas del movimiento de independencia son trabajadores mineros. Ya la suerte estaba echada. Fue en la parroquia de Dolores donde el padre Hidalgo lanzó el grito de independencia, ideal por el que más tarde le arrancaron la vida. Como si con ello y la macabra advertencia de su cabeza colgada quisieran ahogar las ansias de libertad. Pero no, hacía falta más de una bala de rifle o cañón para acallar aquellas voces.
Morelos sigue los pasos del prócer Hidalgo y enarbolando su bandera libra batallas como la del fuerte de San Diego, hasta que por la causa pierde también la vida. Tiempo después la recia figura de Vicente Guerrero surge en el panorama de la lucha y unida a la de Iturbide, sellan en el abrazo de Acatempan la consumación de la independencia. Ya la causa estaba ganada. El ejército trigarante hace su triunfal entrada bajo su bandera de las tres garantías: religión, independencia y unión. Hace unas semanas, los restos de los héroes de la independencia que estaban en un mausoleo, en esta columna, en urnas de plata, en donde estaban, bueno, aparentemente separados los restos, fueron llevados a una inspección allá en el castillo de Chapultepec. Posteriormente se depositaron en el Palacio Nacional. Pero no es esta la única peregrinación de los restos de los héroes de la independencia. Le cuento a usted una larga ruta que han recorrido los huesos, en ocasiones las cabezas, en ocasiones los fémures, en ocasiones, bueno, pues quizás el cuerpo completo de los héroes de la independencia. 1823, de acuerdo con un decreto del gobierno ya 2 años después de consumada la independencia, se le considera beneméritos de la patria en grado de héroes a los personajes, los caudillos de la independencia. Y en ese horizonte, bueno, se decide que los restos se agrupen y se les rinda el debido homenaje. Sin embargo, aparentemente se logró la hazaña inaudita de haber reunido los restos de los caudillos. Finalmente van a llegar a la Ciudad de México en una peregrinación que sería épica y finalmente se van a llevarlos a la Catedral Metropolitana. En la catedral van a ser depositados en el altar de los Reyes. Sin embargo, bueno, pues no sería mucho tiempo el que estén ahí. La Iglesia Católica se queja, no tanto porque habían sido excomulgados tanto Mariano Matamoros como José María Morelos y como el cura Hidalgo, sino porque decían que la gente llegaba al altar de los Reyes, en cuya cripta estaban los huesos. Bueno, pues llegaba la gente y empezaba a rezarles como si fueran santos. Entonces se decide cambiarlos, volvieron a sacar los restos, se los llevan a la capilla de San José. Finalmente, en el año de 1925, por órdenes del presidente Plutarco Elías Calles, se colocan los restos perfectamente ya separados en urnas de cristal y de plata y se traen justamente aquí, al Monumento de la Independencia. Ahí van a permanecer hasta 1956, donde se les saca para hacer una remodelación de la columna de la Independencia, y entonces, bueno, es una salida momentánea. Hay una, vamos a decir, una segunda inauguración de la columna por parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines, pero bueno, finalmente su última salida fue hace unos días, decíamos, se les llevó al castillo de Chapultepec y ahora están en el Palacio Nacional. Y en este momento me encuentro con el doctor Guillermo Boyce, quien es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Arquitectura, y nos va a hablar un poquito acerca del Monumento de la Independencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana. Cuénteme, doctor, acerca de cómo comenzó el proyecto de hacer este monumento. Bueno, mire, era a finales del siglo XIX y el general Díaz empezaba ya a preparar toda la parafernalia del centenario de la independencia y encargó al arquitecto Antonio Rivas Mercado, que era uno de los arquitectos más prominentes de aquella época, que presentara un proyecto. Rivas Mercado tomó como antecedente varias columnas conmemorativas que hay, particularmente una que es muy similar a la que él proyectó, es la que está en lo que fue la Plaza de la Bastilla, en la glorieta de la Plaza de la Bastilla, en París. Los mexicanos le llamamos ángel, pero creo que es una equivocación brutal. Se trata de una Victoria alada, entonces no es un ángel, es evidentemente una figura femenina, creo que es bastante claro si uno lo mira, pero en todo caso sería la Ángela, pero no existen ángeles femeninos. Entonces, como que bueno, pero la tradición popular y el imaginario la va revistiendo y ya se le ha quedado el ángel de la independencia, pero
es un equívoco llamarlo de esa manera. Y mi última pregunta sería, ¿hay un mito acerca de si la Victoria helada está llegando o está despegando? ¿Cuál de las dos? Mire, nunca lo había considerado así. Yo más bien pienso que la victoria llegó para quedarse, es decir, la independencia, por lo menos en términos de la autonomía frente a España, se consumó y por lo tanto llegó, no creo que vaya a despegar. Pero mire, las lecturas que uno puede darle a cualquier monumento, y ahí la imaginación de cada quien puede decir, no, lo que pasa es que estamos proyectándonos hacia el futuro y vamos a despegar, el despegue del desarrollo. Pero yo más bien, en mi opinión muy personal, lo veo como algo que llegó para quedarse y que ojalá sigamos siendo una nación independiente por siempre. La gran incógnita es qué pasó con los restos de José María Morelos y Pavón. Algunos dicen que el cráneo está perfectamente identificado porque finalmente, bueno, pues tiene 2 M's de María Morelos. Sin embargo, bueno, pues ¿por qué no pensar que esas M's son de Mariano Matamoros? ¿Por qué no pensar que finalmente los restos fueron extraídos de la tumba por su hijo Juan Nepomuceno Almonte? Le cuento la historia. Usted sabe que el 22 de diciembre del año de 1815 sería fusilado José María Morelos en San Cristóbal Ecatepec. Bueno, posteriormente Félix María Calleja del Rey, el jefe insurgente, dice que no lastimen los restos. Finalmente, bueno, ya recibió el castigo, ya fue martirizado Morelos, ya tenía todo lo que pudo haber tenido. En consecuencia, ¿para qué fragmentar los restos? Bueno, aparentemente un sacerdote que era el encargado de la iglesia del lugar va a cuidar la tumba durante muchos años. Llega el año de 1823, 8 años después, se exhuman los restos, salen a la luz los restos de José María Morelos, llegan a la Catedral Metropolitana, al altar de los Reyes, y dicen que ahí estaba Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, que era, digamos, el anfitrión de la huesa. Bueno, este hombre derrama lágrimas cuando ve pasar los restos de José María Morelos y Pavón. Curiosamente, algunos piensan, o se pensaba durante muchos años, que Juan Nepomuceno Almonte los había sacado del país, que se los había llevado a París, donde finalmente él se iría al exilio. En 1895 se crea una expedición pagada por el gobierno de México para ir al cementerio Père de Le Péché, allá en París. Y en ese cementerio se exhuman los restos de Juan Nepomuceno Almonte. Bueno, dicen que el cadáver estaba casi intacto, pero no había ninguna huella de un hueso, de una astilla más de los que correspondían a este cadáver. En ese escenario, en esa situación, bueno, pues resulta que Juan Nepomuceno Almonte pues no se había llevado los restos, por lo menos no estaban junto a su tumba. Los fondos para crear estos ejércitos, ¿de dónde venían? ¿De los clubes políticos que se generaban entre los criollos, de las riquezas de los criollos? ¿De dónde venían los fondos? Claro, pero yo creo que lo que pasa es que yo no creo que es una pregunta, digamos, tan importante en este sentido. Claro, porque cuando la gente se decide ya realmente a levantarse, porque realmente ya está absolutamente claro, ella encuentra los modos de armarse. Y yo creo que más bien la Revolución de Independencia se armó mucho tomando justamente, por ejemplo, la Lóndiga de Granaditas, tomando, digamos, todos justamente los lugares del propio ejército realista, venciendo al ejército realista y despojándolo de su propio armamento. Yo no creo que fue tanto con fondos propios. Al principio, claro, los propios insurgentes que estaban colaborando, los propios miembros del ejército existente, pero que apoyaban a los independentistas, ayudaron a conseguir, digamos, estas armas en pequeña escala para el lanzamiento del movimiento. Pero una vez desatado el movimiento, más bien el movimiento se arma mucho de despojar al ejército realista de sus propias armas y de tomar sus propias armerías y sus propios depósitos de municiones, etc. La madrugada del 16 de septiembre en Dolores Hidalgo, a la cabeza de un grupo de insurgentes, en el atrio de la iglesia, pronunció una arenga para exaltar a la multitud. Vibró una campana que todavía se escucha, y sus palabras como un eco retumban por los siglos. ¡Viva la independencia! Sonaron las campanas de Dolores
voz de alarma que el cielo estremecía, y en medio de la noche surgió el día de augusta libertad con sus fulgores. La última batalla en la lucha por la independencia se celebra en Azcapotzalco. Para entonces ya se había firmado el Plan de Iguala, ya se habían firmado los tratados de Córdoba por el virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue, y el propio Agustín de Iturbide. El 27 de septiembre de 1821 entra el ejército trigarante triunfante a la Ciudad de México, a la cabeza de él, Agustín de Iturbide. Posteriormente, el día 28, se va a firmar el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano. En este escenario, pues va a estamparse la firma definitiva de Juan O'Donoghue, el virrey, el representante del rey de España, que reconoce la independencia de México. Gracias por habernos permitido entrar a la sala de su hogar. Gracias por estar con nosotros en este capítulo más de Leyenda Urbana. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.